El Kiosco. Como lo había adelantado la presidenta el día de ayer, este martes estuvo presente en la conferencia matutina el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Habló del caso de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, en este momento detenido en Estados Unidos. Y dio datos muy importantes que permiten dimensionar qué es lo que está pasando en realidad lejos de este ruido informativo. Explicó que desde julio de 2024 la Fiscalía inició la investigación por el delito de secuestro y también por el delito de transporte ilegal de una persona en contra de su libertad, porque fue llevado en contra de su voluntad de México a Estados Unidos. Y también, para diciembre de 2024, las autoridades mexicanas ya tenían el requerimiento de extradición que le presentaron autoridades estadounidenses. Pero hasta el momento, eso destacó, no se ha respondido esa solicitud de extradición. Y esta solicitud de extradición nada tiene que ver con la carta que envió Ismael El Mayo Zambada a autoridades mexicanas en Estados Unidos, donde él dice, donde él advierte que si no se resuelve su situación, si no lo regresan a nuestro país, va a haber un conflicto entre México y Estados Unidos. Nada tiene que ver con esa carta, porque Ismael El Mayo Zambada es un delincuente, es líder del cártel de Sinaloa, ha cometido múltiples delitos, es responsable en muchos delitos y hoy se aclaró que El Mayo Zambada tiene órdenes de aprehensión pendientes en nuestro país. Las autoridades en nuestro país también lo están buscando y por ello, desde el principio se inició este procedimiento para pedir a Estados Unidos que traiga al Mayo Zambada y sea procesado también en nuestro país, donde tiene cuentas pendientes con la ley, Arlene. Así es, Miguel, y es que el día de ayer, Juan Manuel Delgado, uno de sus abogados de Ismael Mayo Zambada, explicaba que la carta se ha malinterpretado porque jurídicamente no existe ningún acuerdo con los Estados Unidos ante este tipo de amenazas que algunos medios de comunicación han utilizado, diciendo que Ismael El Mayo Zambada está de alguna forma amenazando al gobierno de México en caso de que no exista su extradición. Esto mencionaban el día de ayer es falso, el día de hoy llega a la Mañanera del Pueblo y se explica de esta manera. Desde julio del año pasado, cuando ocurrieron estos hechos, en forma inmediata, el Gobierno de la República y por lo tanto la Fiscalía, iniciamos un procedimiento por una serie de delitos que se cometieron en México. El delito de secuestro, el delito de transporte ilegal de una persona en contra de su voluntad. Pero no solamente iniciamos ese procedimiento del cual ya hemos hablado, iniciamos un procedimiento de extradición ante las autoridades norteamericanas para que esta persona que había salido del país en contra de su voluntad, que tiene 3 órdenes de aprehensión vigentes, es obligación del Gobierno de la República iniciar el procedimiento de extradición y es obligación del gobierno requirente darnos respuesta lo más pronto posible a ello. No solamente lo presentamos de inmediato, sino que en diciembre del año pasado el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció que ya tenía ese requerimiento. Hemos insistido en 4 ocasiones ante la administración anterior del gobierno norteamericano y no hemos tenido respuesta. ¿Y por qué las autoridades de Estados Unidos no han respondido la solicitud de extradición de Ismael El Mayo Zambada? El fiscal Gertz Manero lo explicó de esta forma. Nosotros queremos trabajar juntos con transparencia y con honorabilidad, que es lo que se está haciendo en México. Nosotros, en lugar de estarnos descalificando entre nosotros, debemos de estar ayudándonos para poder resolver un problema que es para las 2 partes. Sí. Está en los Estados Unidos, nosotros hicimos la solicitud esa solicitud no nos las han contestado, está la extradición pendiente, hemos hecho todos los requerimientos, los vamos a seguir haciendo por una razón. Mire, si se tiene que, cualquier delincuente que tiene órdenes de aprehensión y procesos en los 2 países tiene que acatar los procedimientos y las sanciones de los 2 países. Puede regresar a México,
se puede procesar en México la orden de aprehensión y puede regresar a los Estados Unidos y allá aplicarle las leyes que ellos consideren y que estén dentro de los márgenes de derechos humanos. Asimismo, el fiscal general de la República habla de la corrupción que existe en el Poder Judicial de nuestro país, donde menciona que jueces detienen hasta 11 años órdenes de aprehensión, cuando por ley debería de extenderse hasta 45 días tras la detención. Además de excusas absurdas que impiden la operación de la justicia, sin duda alguna, esta es una deuda histórica para nuestro pueblo de México. Vamos a escucharlo. ¿Por qué? Porque no se puede extraditar a nadie con el que no se cuenta una orden de aprehensión y que se tiene que detener. Ese procedimiento que en la Ley de Extradiciones de México, y ustedes lo pueden consultar, es un procedimiento que no debe de durar más de 45 días. La ley es clarísima. Tenemos casos de 11 años. Es decir, es lo más ridículo y desproporcionado que ustedes se puedan imaginar. En el caso del Z40 y Z42, son 8 y 11 años los que han estado echando para atrás las audiencias, y todo el argumento, todo, es que dicen ellos que ellos no son ellos, que ellos son otros. Cuando tenemos todos los procedimientos con las fotografías, con los datos signaléticos, con todo, y para que se pueda desahogar esa diligencia, han hecho uso ante los jueces, y los jueces lo han aceptado, los razonamientos y las excusas más absurdas y más desproporcionadas que ustedes se puedan imaginar. Es decir, nos han convertido eso en un territorio de una evidencia que es verdaderamente vergonzosa. Es indispensable que nosotros tengamos una conciencia muy clara de qué es lo que está pasando. Y hablando de relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, el día de hoy le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum qué opina respecto a los comentarios muy positivos que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde en varias ocasiones ha dicho que nunca aprende de una llamada. Sin embargo, la llamada realizada con la presidenta Claudia Sheinbaum semanas pasadas le trajo muchos aprendizajes. El día de hoy, la presidenta narra esta llamada que existió, donde el presidente le pregunta por qué es que México no es un país que consume drogas como el fentanilo. Ella le menciona que existe una unidad y solidaridad por parte de las familias mexicanas y que además está acompañada con una campaña de difusión para que las juventudes entendamos qué es lo que sucede con el consumo de las drogas, algo que le interesó al presidente de los Estados Unidos. Vamos a escucharla. Y me preguntó, ¿ustedes tienen un problema en México? Él usa la palabra que si somos un país que toma el fentanilo, taken, dijo, y así lo dijo en la llamada, lo recuerda él muy bien. Y yo le dije, no tenemos un problema de consumo. Él recientemente dijo, me llamó mucho la atención que la presidenta de México hablara de consumo. Y yo le dije, en efecto, bueno, lo primero es que las familias mexicanas tenemos valores y nos protegemos. Desde mi punto de vista, nosotros tenemos una virtud, que es que, y lo mencionaba el presidente López Obrador, que es que los jóvenes se quedan mucho tiempo con nosotros en el hogar, muy cercanos a la familia. Hay mucha solidaridad familiar. Y por otro lado le dije, aquí la inició el presidente López Obrador y nosotros le hemos dado continuidad y la vamos a fortalecer. Estamos haciendo una campaña contra el consumo del fentanilo. Le dije, la campaña se llama El fentanilo mata. Y entonces de inmediato él dijo, y le dijo, se ve que había otras personas con el micrófono abierto, fulano, mengano, es muy buena idea, hay que hacer una campaña de este tipo. Y en efecto, él plantea que va a hacer una campaña en donde explique todos los daños que causa esta droga en particular y todas las drogas a la gente. Y es verdad. Una de las cosas que tenemos de diferencia entre la sociedad estadounidense y la sociedad mexicana es que sí, lo hemos manifestado muchas veces, apapachamos mucho a nuestros papás, hermanos, hijos, sobrinos, tíos. En México hay diversas familias,
no es únicamente mamá y papá, también es hijo y abuelo, hijo y tía o sobrino. Y siempre es, tú tienes que ir a trabajar, yo te cuido a mi sobrino, yo te cuido al nieto. Y eso es un apapacho que se dan entre las familias, cosa que no ocurre en Estados Unidos. Cuando acaban el nivel, la secundaria, el nivel secundario en Estados Unidos, pues los estudiantes se van de casa muchas veces buscando continuar sus estudios. ¿Quién puede pagar los estudios en Estados Unidos? Porque allá todo se cobra y es bastante caro. Pero pues bueno, hay más separación entre las familias. En México abrazamos mucho a nuestros seres queridos y gran diferencia que le platicó la presidenta a Donald Trump. Y la presidenta hoy reiteró, pues Estados Unidos puede enseñar mucho, ¿no? Pero México le puede enseñar aún más a Estados Unidos y también en el tema del fentanilo. Así es, Miguel, y es que las niñas y niños migrantes lo sabemos, también las y los niños estadounidenses, que nuestros padres tienen que trabajar demasiadas horas y esto implica a que pasemos demasiado tiempo solos. Tan es así que el transporte a la escuela puede ser técnicamente solo estando en primaria y por otro lado también el uso y costumbres de nuestro país que indican pues que tengamos tradiciones familiares, reuniones, que si los tamales, que si el domingo familiar, todo esto ayuda a que podamos estar en unión y que en caso de que se requiera ayuda, nunca estemos solos ante esta situación. Vamos a escuchar cómo se menciona. Había esa idea de que de Estados Unidos nos van a poder enseñar muchísimas cosas, ¿no? Como si Estados Unidos fuera el modelo a seguir y sí, Estados Unidos nos puede enseñar muchas cosas, pero perdón, México le puede enseñar muchísimas cosas a Estados Unidos, muchísimas. Por eso es una relación de reciprocidad. Una relación en donde nosotros tenemos que aportar y ellos tienen que aportar, una relación de iguales. Entonces, qué bueno que el presidente Trump, y además agradecemos haya reconocido que, pues que fue una muy buena idea la campaña que estamos haciendo contra el consumo de fentanilo. También la presidenta Claudia Sheinbaum hace un recuento de las estadísticas del consumo de drogas en México y en Estados Unidos. La presidenta menciona que en México han disminuido, sin embargo en Estados Unidos siguen alcanzando hasta 10,000 muertes al año. Y esto el presidente Trump claramente ha señalado, y por supuesto que es una de las dudas existenciales del gobierno de Estados Unidos, de por qué es que a México no le sucede, a pesar de que están como países vecinos, Miguel. Sí, en realidad las muertes por fentanilo en Estados Unidos alcanzan las 100,000 muertes por año. No tiene nada de comparación lo que ocurre en nuestro país. Es bajo el consumo, afortunadamente. Tenemos que buscar, el gobierno de México tiene que buscar trabajar para que continúe bajo e incluso desaparezca, que sería lo mejor. Y eso sin contar otras drogas. Sí, así es. Y la presidenta habló acerca de las cifras de esta forma. Obviamente Estados Unidos y a cualquier presidente de Estados Unidos, pues le preocupa la crisis de adicciones que están teniendo en Estados Unidos. Ha disminuido el número de muertes por sobredosis de fentanilo, pero realmente pues es un tema pues de humanidad, o sea, ¿cómo es posible que llegaron a tenerse 100,000 muertes? El presidente Trump habla de 300,000 muertes, no sé cómo es que saca este dato, pero los datos públicos de Estados Unidos, de sus instituciones, hablan de que llegó a tenerse 100,000 muertos por consumo de fentanilo, que es pues una crisis terrible. Y esta mañana en Palacio Nacional estuvo presente la corresponsal, la reportera de CNN, quien es uno de los medios de comunicación en Estados Unidos que difundió esta nota sobre vuelos de drones en nuestro país. Le preguntó directamente al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, quien explicó nuevamente que los vuelos de drones estadounidenses, estas aeronaves no tripuladas, pues son con autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional y son vuelos con los que se comparten información ambas instituciones de seguridad, tanto la de Estados Unidos como la mexicana. Y a pregunta expresa si se estaban realizando actividades de espionaje
Pues el secretario de la Defensa Nacional aclaró que no hay elementos para asegurar que eso esté ocurriendo. Lo que sí ocurre son vuelos con autorización de las Fuerzas Armadas, donde se aclara, se pone sobre la mesa por dónde van a volar, cuánto tiempo van a volar, qué actividades van a hacer, y la información, incluso aclaró, se comparte en tiempo real porque la tecnología que tiene Estados Unidos permite hacer eso. Así lo explicó esta mañana el secretario de la Defensa Nacional. En un primer término, no se ha violado la soberanía del espacio aéreo nacional. Como ustedes saben, las autorizaciones para los vuelos comerciales los realiza la FAC, la Agencia Federal de Aviación Civil, y todos los vuelos de tipo militar o de estas características los autoriza la Secretaría de la Defensa Nacional. En ese sentido, cuando se llega a requerir el apoyo de algún sobrevuelo, es por solicitud de nosotros, de las Fuerzas Armadas. Es por solicitud y nosotros autorizamos. Y se especifica muy claramente el área, las rutas, la información que se debe de obtener y que es transmitida de inmediato a nosotros, muchas veces, la mayoría de las veces en tiempo real. Es decir, hay mucho control sobre ello. De que si se han incrementado y demás, no es a partir del 20 de enero que estamos realizando estas operaciones, ya hace tiempo que se realizaban, pero a partir del 20 de enero, cuando cambia esta estrategia, se realiza mediante la implementación de los 4 ejes, uno de ellos, muy importante, la inteligencia, el otro la coordinación y cooperación, no nada más a nivel nacional, sino también internacional. Entonces, a partir de octubre se establecen una serie de blancos y empezamos a llevar un seguimiento muy puntual desde entonces, mediante este ciclo de información. Inclusive hablando de los últimos detenidos en Culiacán, es producto de esos trabajos de inteligencia. Ahora, cuando estas aeronaves, cuando llegan a volar, únicamente complementan el trabajo, la información que se tiene en México. Entre los acuerdos bilaterales que existieron con la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump, uno de ellos fue el Operativo Frontera, donde existen 10,000 elementos de la Guardia Nacional, y el día de hoy el secretario de Seguridad emitió el reporte de actividades en este sentido, en el cual han existido 746 detenciones de personas, más de 700 armas y 846 kilogramos de drogas detenidos por parte de nuestro país para evitar que lleguen a los Estados Unidos. Vamos a escuchar cómo se menciona. Se realizó la Operación Frontera Norte para reforzar la seguridad en la zona fronteriza. Se ha realizado la detención de 746 personas y el aseguramiento de más de 700 armas de fuego. También se aseguraron 80,000 cartuchos de diversos calibres, casi 3,000 cargadores y 11,861 kilos de droga, entre los cuales se encuentran 54,9 kilos de fentanilo. Se ejecutaron 5 órdenes de cateo derivados del atentado que sufrió un exmarino estadounidense en octubre del 2024, lo que permitió la detención de 3 personas. Jonathan N., quien forma parte de una célula delictiva y cuenta con orden de aprehensión por homicidio calificado, Francisco N. y Octavio N., quienes cuentan con órdenes de aprehensión por desaparición de personas y asociación delictuosa, a quienes se les aseguraron 45 kilos de fentanilo, 10 kilos de cocaína. Y recordar que la presidenta esta mañana lo reiteró, México no se subordina ante ningún gobierno extranjero. Y lo dijo el día de ayer, en la conmemoración del Día de la Bandera, el Universal lo trae de primera plana. Este gobierno no se arrodilla, dice la presidenta Sheinbaum. Afirma que a México se le respeta, que no es colonia ni protectorado de ningún país, y sobre la petición de repatriación de Zambada dice que no se cae en chantajes. Mensaje que se reitera hasta mañana, Arlene. Así es, Miguel, y es que también la presidenta menciona que estaban acostumbrados a gobiernos que se arrodillaban, a gobiernos extranjeros. Esto no será así, y cada vez más la presidenta está teniendo una presencia mucho más fuerte, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. La idea de que México es el patio trasero de Estados Unidos es del gobierno neoliberal. Así es. La intervención de agencias de seguridad de Estados Unidos en nuestro país, dando órdenes a la Marina, es del gobierno de atrás. Aquí hay una situación de respeto hacia México de todos los países del mundo.